Eso ahorita ustedes digamos en el bolero, ¿no? Pero una vez que termine la clase, tienen que saber contestar ya esas preguntas. Aunque seguro ya lo saben. Entonces vamos a ver lo que es el órgano de la audición. El oído está constituido por tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo constituye la oreja o pabellón de la oreja y el conducto auditivo externo, que lo abriremos siempre con CAP. El oído medio es la cavidad timpánica y comprende la membrana timpánica, los huesecillos del oído y la trompa auditiva. Entonces ya estamos viendo que esa trompa auditiva llega al oído medio, ¿no? Entonces ahora empezamos con el oído interno. Presenta un laberinto membranoso y un laberinto óseo. Este oído interno es una obra de arte, digamos. El laberinto óseo es un tallado en el peñasco de todo el oído, o sea, los canales semicirculares, el vestíbulo, la cóclea o caracol. Y dentro de este laberinto óseo se encuentra el laberinto membranoso. Entonces vamos a encontrar que vamos a tener laberinto. Vamos a ver eso, el laberinto vestibular y el laberinto coclear. El laberinto vestibular está dado por el círculo hexáculo y el coclear por la cóclea o caracol. Entonces, este laberinto membranoso se encuentra dentro de este laberinto óseo, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, hemos dicho que el órgano de la audición está constituido por el oído externo. Lo primero que encontramos es la oreja derecha. ¿Cómo está constituida la oreja? Hélix, el antihélix, la cosita navicular, incluso hay un corpúsculo de Morgan que se le llama de Darwin, ¿no? Y el trago, el antitrago y la concha acústica. Trago, antitrago y la concha acústica. Generalmente en esta parte del lóbulo de la oreja no hay cosas que muchos se ponen sus aretitos, sus pendientes. Incluso nace la niña, bueno, no sé si también la niña, pero nace la niña y le pone su aretito. Hablo de ese que yo era niño. Y imagínense esa cosa. Incluso lo llevan al hospital, en el hospital de hacer recursos de ellos. Entonces, este orden externo, el pabellón de la oreja, miren ustedes, es una visión anterior, ¿no? Tiene unos músculos pequeñitos, ¿no? Tiene músculos pequeñitos, transversal, transversal, cervical, y vemos acá una visión posterior también. La parte posterior, transversal, oblicuo, longitudinal, todos esos musculitos pequeños están en la oreja. ¿Cómo está tan ligada la orejita? ¿De dónde viene? En la carótida externa hemos dicho que está una rama auricular posterior y las ramas terminales de la carótida externa, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan? La temporal superficial y la maxilar. Eran las terminales, ¿no es cierto? Entonces, aquí, una de las ramas de la carótida externa, tenemos la auricular posterior, que se va hacia la orejita, y la temporal o auricular externa, que se va a venir a la parte anterior, y va a las ramas a toda la parte anterior. Y acá tenemos la auricular posterior. Yo recuerdo que una vez saliendo de mi carro, me rasqué y me agarré con la llave y comenzó a salir a tratar de mí. Así que al toque normalmente tuve que ir a la emergencia porque solo que me pasó. Pero sí fue una cosa así. Aparatosa, pero esto parece dirección. Miren, aquí está bonito el medio vago en rojo
El nervio facial tiene bonita a colores, ¿no? Y el nervio occipital, 1, C2, todos estos nervios, miren, están todos sitios, sobre todo acá, se mezclan acá, están separaditos, el auricular mayor C2C3, el nervio auriculotemporal, el nervio mandibular, de la tercera, del quinto, que es 93. Entonces tenemos, no se pueden quejar ustedes de que mis sistemas están bien bonitos. Lo que pasa es que tengo una buena gama de hilos, entonces puedo escoger lo que veo que es más interesante. Entonces por eso está un poquito de biografía. Entonces hemos dicho que el conducto auditivo externo está compuesto por la arteria auricular, el conducto auditivo externo, que un tercio es óseo y 2/3 es cartilaginoso, y está provisto de glándulas ceruminosas que con la masticación están lubricando. Pues a veces no nos hacemos una buena higiene de esta parte del oído y se puede formar un tapón de cerumen, impidiendo la limpieza. Porque eso de que se limpie el oído, se lave y todo eso no está bien, simplemente con un buen hisopo, un hisopado suave se limpiaba. Ahora, ¿cómo se puede poner el otoscopio? Generalmente hacia atrás, arriba, se cae el pabellón auricular y se trata de ver el tímpano, esa membrana. Porque ya a partir del tímpano, esa cajita que estamos viendo acá, ya es el oído medio. Entonces, este tímpano, estamos viendo por la parte posterior, va a estar constituido por el martillo, el yunque y el estribo, que vamos a ver cómo es que se están moviendo, ¿ya? Entonces, aprovechando este esquema, es una sección coronal oblicua del conducto auditivo externo y del oído medio. Y esta es una visión del interior de la cavidad timpánica, que es la membrana timpánica. Lo que pasa es que el tímpano es una membrana que tiene 3 capas. Tiene una capa externa, que es cutánea, una capa media, que es como una especie de fibrosa, que tiene solamente una partecita que no tiene esta parte fibrosa, y en la parte donde para cuando ustedes vean el tímpano a través del otoscopio, se divide en 4 partes, ¿sí? Y acaba de un cono luminoso, normalmente. Nosotros nos enseñaron así de ver, ¿no?, ese conito luminoso, hay que hacer muchas revisiones para poder encontrar con eso. Entonces, eso significa que este tímpano está bien. Pero si esto lo vemos inflamado, rojo, ¿no?, entonces ya se puede decir que es patológico. Entonces, miren, yo siempre he pensado que el martillo parece un bailarín de ballet, ¿no? Miren, la forma del martillito, porque está levantando las piernas. Es una visión lateral, miren el estribo, miren la placa, una membrana, el yunque va a ir acá con la cabecita del martillo y los 3 pececillos están bailando ballet. Y ahí tienen entonces ya el oído medio, la pared lateral de la cavidad timpánica viene a ser el tímpano, ¿cierto? Y en el oído medio, digamos, es hasta acá. Pero hay una parte alta, el epitímpano, esta parte que están acá viendo, entonces sí, que acá se está moviendo en la parte de la caja timpánica, pero es una parte superior. Entonces está ahí. Ya lo estamos viendo. ¿A qué nervio estamos viendo acá? Al facial. ¿Se acuerdan ustedes que estábamos hablando de que el facial lo íbamos a ver en el oído? Entonces el facial ya está dando acá. ¿Qué es la del facial? La puerta del tímpano. ¿Y qué otro nervio? El retroso. Ya, entonces eso lo vamos a ir viendo. Y entonces, si la pared lateral está el tímpano, ¿qué abre la pared medial? Es la cavidad timpánica, una visión
medial va a estar ya el oído interno. Pero ahora lo vamos a ver. Entonces yo, este esquema me parecía muy gráfico para que ustedes puedan ver la caja del tímpano. Entonces miren ustedes, en la caja del tímpano tenemos las mastoides, la pared posterior es mastoidea. Entonces, ¿qué hay en la pared posterior de la caja del tímpano? Las mastoides. Ahí está la flecha, miren ustedes, la flecha y media. Luego tenemos la pared inferior. ¿Qué hay en la pared inferior? La pared tubular, la flecha solita hacia abajo. La pared anterior, la arteria carótida izquierda, la pared anterior. Y conduzco la pared superior. ¿Qué tenemos en la pared superior? El techo del tímpano y la fosa cranial media. Ustedes en el peñasco van a tocar una zona que es bien delgadita. Eso es el techo del tímpano, un techo de ¿ya? Luego tenemos una pared medial, que es la pared, obviamente, del oído interno que decía, la pared laberíntica. Y por último, tenemos una pared lateral que es la membrana. Esas son las paredes de la cavidad. Importantes porque cada una de ellas va a dar una diferente patología. Entonces ahí ya vemos el oído medio, la porción queratina de la trompa, la timpánica, auditiva en la base del cráneo, en la región inferior, que es también la trompa. ¿Para qué sirve entonces esta trompa de Eustaquio, esta trompa que está en la parte de la nasofaringe, que termina en, ¿para qué sirve? Para igualar las presiones del oído. Por eso cuando viajamos y no estamos mascando chicle, se nos tapa los oídos, termina el desbalance, ¿no? ¿Y por qué ese niñito que tenía muchas faringitis graves hace una otitis media? Porque esta porción de la faringe llega hasta el oído medio. Y si está inflamado bastante tiempo, a repetición, entonces se comunica con el oído. Y como la trompa de Eustaquio en el niño es pequeña, facilito se contamina y les da esa nostalgia, ese dolor de oído. Entonces ya estamos contestando la primera pregunta que se estaba haciendo en el inicio de clase. Entonces acá tenemos como esta sección es a través de la porción cartilaginosa. Miren la trompa timpánica auditiva. Ahí está cerrada y acá está abierta. ¿Vean? Cerrado. Son los cortes transversales. Bueno, ya ustedes saben, corte transversal, coronal, los que habían el problema. Acá grandote, miren ustedes el oído medio, para que no se olviden cómo están estos huesecillos. Es una visión superior, medial, de las articulaciones, los ligamentos y los huesecillos del oído. ¿Dónde termina la ventana normal del oído? Estos huesecillos son jalados por quién? Por músculos. ¿Quién va a jalar al martillo? El músculo del martillo. ¿Quién va a jalar al yunque? El músculo del yunque. Y al estribo, el estapedio o el músculo del estribo. Este estapedio es inervado también por quién? Por el facial. Entonces, la importancia que tienen estos músculos no solo es para conducir el sonido, sino que también protegen el oído interno. Lo protegen porque cuando el ruido es muy fuerte, se contraen para proteger que no interese tanta audición del oído interno. Entonces ustedes se van a la discoteca y salen de la discoteca, se van a estar un poco sordos, porque todavía está contraído. Una vez que ya pasa un tiempo, se relaja, ya puede muy bien. Por eso no vayan a las discotecas.
un alumno le decía, no vayan solos. Entonces miren ahí el epitímpano, eso está por encima. Así vemos el martillo, el yunque, miren el tendón tensor ¿cómo se llama este músculo? Eso también se llama el hipo. Así es. Acá tenemos la membrana timpánica y el conducto entonces auditivo externo que tiene cilios, ¿qué están viendo ustedes entonces? Ya, ven. Este que será el agujero, el nervio facial. Entonces ya hemos visto cómo el nervio facial va dando un recorrido por la caja timpánica, está el ganglio genicular. ¿Por qué se dice que geni significa rodilla? Claro. Ajá. Ahora vamos en otro slide, vamos a ver todo el conducto del facial. ¿Ya? Y sale por el agujero, entonces el nervio facial, sí vamos a ver. Pero antes ha dado su inervación aquí al músculo derecho y la cuarta vez y ya nos hemos olvidado facial. Entonces una cosa es decirlo y otra cosa es verlo, ¿no? Ustedes lo están viendo acá bien y lo van a reforzar. Un poco difícil en la práctica porque es tan chiquitito, pero en las maquetas sí lo pueden. ¿Ya? Pero entonces, ¿cómo está toda esta zona? Claro, se confunde. Como decir la limpieza, ¿no? Pero es para que se pueda ver bien cómo encaja el martillo con el yunque y cómo van los músculos. Esa es la idea, cómo van a colocar. Y todavía tenemos los límites de la cavidad timpánica. Entonces, en cuanto a los límites de la cavidad timpánica, dice, durante la otitis media, que es la que estábamos viendo en el caso clínico, supurada crónica, es la inflamación del oído medio. Bacterias patógenas pueden diseminarse en las regiones adyacentes. O sea, ¿cuál es la diseminación que puede suceder? Que preguntaron en un segundo momento. ¿Qué pasaría si esto no se trata y se va a diseminar? ¿Por dónde y por qué? Entonces ahí les entregué esta tablita bonita donde dicen dirección en este lado, pared en este lado. Si es anterior a la pared carotídea, límite anatómico, a la altura de la tronco auditivo, estructura de vecinos, conducto carotídeo. Lateral, membrana timpánica. ¿Hacia dónde va? A la estructura vecina, hacia el oído externo. Superior, tegumentaria, es decir, piel, techo del tímpano, o tegmen tímpano, que le dicen, ¿no? Fosa craneal media. ¿Qué nos puede dar si se va a pedir? Meningitis, acceso cerebral, especialmente del hueso temporal, que es donde está el oído, está allá. Medial, laberíntica. Promontorio sobre la rama basal de la copa, espacio para el líquido cefalorraquídeo a través de la punta del peñasco. ¿Qué nos va a provocar? Parálisis del nervio, irritación del trigémino, alteraciones visuales, síndrome de gran termino. A ver, ¿por qué serían las alteraciones visuales? No, es por el estadístico. Porque si el abducen inerva aquel musculito, al recto externo. Entonces, si yo estoy con paralizado, me abducen, mi ojito se queda para adentro. Incluso vas a tener dos ojos, va a haber micropía. Apenas el paciente detengo, estoy mirando dos doble. Ya es una parálisis de la abducción, pues esto medial laberíntica. Entonces acá tenemos promontorio sobre la rampa basal de la copa. ¿Qué estructuras decimos? Espacio para el líquido cefalorraquídeo a través de la punta del peñasco.
¿Qué va a provocar? Parálisis inferior o yugular, hueso temporal, parte timpánica, bulbo de la vena yugular, seno sifoideo, porque acá termina allí, que puede darnos una trombosis del seno sifoideo. Otra, posterior o mastoidea, que es lo que hemos visto hace un rato. Entrada al atrio mastoideo o atrio timpano-mastoideo. Y acá que nos puede dar, y acordémonos que estamos con cepillas aéreas, mastoides, mastoiditis, y además con el uso del nervio facial, por lo tanto, parálisis. No sé, porque inflamación por todo eso, claro, no es que se va comunicando por la parte de la mastoides y por esa área facial. Entonces también a la facial puede haber una parálisis. Una parálisis tipo no central, sino parálisis periférica, media, cara, músculos de la expresión facial no funciona. Caída del párpado. Bucinador no funciona, caída de las pupilas. Se pierde el mazo geniano y se pierde todo lo que nos está dando el nombre. Nos pone una cara de mimo, la cara de mimo. ¿Te das cuenta que la anatomía es pura deducción? No, deduce nomás, así. Igual esto va a ser en clínica, ¿no? Es la central, porque la pared central del nervio facial solamente es el fumador de pipa, o sea, solo se paraliza la mitad para abajo, como si estás fumando. Entonces, esta paralizada esto, pero es que está en todos lados. La primera prioridad, la periférica, es todo. Esa es la diferencia. Central y periférica. Tenemos que los seminarios sobre eso, ¿no? Sobre seminarios sí, lo vemos en el video. A ver, entonces acá, arterias principales del oído medio. ¿Qué arterias tenemos acá? La arteria carotídea interna. ¿Qué arteria es la carotídea timpánica? ¿Dónde se distribuye? En la cavidad timpánica, pared. ¿En qué pared? Anterior. Ya, después viene acá la faringe ascendente, rama medial, arteria timpánica inferior, auricular profunda, ¿no? Cavidad timpánica, suelo, promontorio, cavidad timpánica, membrana timpánica. Y esta timpánica anterior, membrana timpánica, antomastoideo, mastillo, o sea, toda la caja timpánica. Y el auricular posterior, que es la rama posterior de la carótida externa, la estilomastoidea. La estilomastoidea, cavidad timpánica, cavidad posterior, sandías mastoideas, músculo estapédico. Y arteria timpánica posterior, cuerda del tímpano, membrana timpánica y martillo. Entonces, estas arterias que estamos viendo van a también a identificar toda la parte ósea del oído interno. En cambio, la parte endolinfática, que van a ver por otras arterias que parten del cerebelo o del tronco encefálico, la arteria basilar. Aquí tienen entonces el oído medio, una visión inferior de los músculos elevadores y tensores. Miren, este que está obvio por acá, que está, ya, pero este musculito es el tensor, ¿se dan cuenta? Va a tensar. Claro, no, ha pasado a la tuba parangotimpánica, sí, tienes razón. Medio de frente al oído medio y medio a la tuba, que debe decir. Y esto está el paladar hacia arriba. Entonces, hacia la mitad tenemos el músculo elevador. Entonces, este tensa porque está afuera, pero el que está central eleva. ¿Ya? Entonces, esos son los musculitos. No. Estamos yéndonos a la tuba. Una visión inferior de los músculos elevadores y tensor periférico del paladar y del cartílago de la trompa de Eustaquio. Por eso que cuando uno está con la nariz tapada, con la oreja tapada, masticas o bostezas y se escapas. Entonces estamos elevando esos músculos. ¿Se dan cuenta?
para que pueda abrirse la tuba y muestra cómo está abierta y cómo está cerrada. Puede ser, porque además no, yo también, y los tesis. ¿Qué es eso? La orejita, para que vean ustedes. ¿Qué estamos viendo ahí? Miren cómo es el conducto auditivo externo, es sinuoso, no van a pensar que es un conducto recto, no, miren. ¿No? Y después viene el oído medio y después el oído interno. El oído interno. ¿Qué será esto? Venticular y abajo el seno sigmoide, donde van a desaguar todo. ¿Qué corte es ese? Para que vean el elevador de la úvula. A ver, ¿qué creen que es esto? Un corte, la hipófisis. Es un corte cenital, ¿no es cierto? Sí. Un poco vamos a ver ahí. Acá está el tensor del velo, el elevador del velo del paladar, porque ahí estamos también cerrando la tuba. Por eso vamos a poner con realidad, esto es para la clase de faringe, pero de todas maneras, darles una idea. Y en cambio ahí sí que estamos viendo la caja del tímpano. Ahora, ¿por qué les traigo yo esta lámina en inglés? Porque cuando ustedes tienen que presentar papers, ver todo lo nuevo, es en inglés. No lo tienen en español. Solo tiene que estar en Madrid o en España, lo tienen en español, pero después todo es en inglés. Entonces, el inglés médico parte fue de la anatomía. Entonces, ¿a quién estamos diciendo acá, por ejemplo, ictus? ¿Quién es el ictus? ¿Y quién es el Marius? ¿Quién es el escapedio? Sí. Sí, se decir, tienes razón. Muy bien, este chiquito se va a sacar 20 en este examen. La membrana timpánica, ¿qué más? Cavidad timpánica, ¿no? ¿Qué más saben en inglés? ¿Qué más podemos ver en inglés para que se acuerden? Ventana alrededor, eso sí saben, pues. Así es. Ventana oval. Se dan cuenta que muchas siglas hemos sacado de ellos y no. Muchísimas. Entonces es bien fácil cuando ustedes agarran un libro o unos textos de revistas para revisar, se van a dar cuenta que bien facilito traducir en inglés medio. Bien fácil, porque ya lo están viendo. Ahí, oído interno. Entonces en el oído interno tenemos un laberinto vestibular y un laberinto coclear. El laberinto vestibular, o primero veamos el laberinto coclear, el espacio perilinfático, la ranca linfática, la ranca vestibular, el acueducto vestibular, el acueducto de la cóclea o caracol y el conducto coclear. Entonces, en el laberinto vestibular tenemos el espacio perilinfático, el vestíbulo, cada uno de estos se va a complementar con uno de acá. Entonces, a ver, no, ustedes no saben eso. Entonces, claro, así es. Vamos a ver si tengo la otra laminita. No, es otra. Ya, entonces miren ustedes, este es el peñasco. ¿Se acuerdan de la base de cráneo? Anterior, medio y posterior. ¿Sí? Tres fosas. Anterior, medio y posterior. En esta fosa media, ¿qué tenemos acá? Tenemos los peñascos, ¿no es cierto? Ahí tenemos el meato interno del oído. Miren ustedes, acá podemos apreciar los canales semicirculares. Entonces hemos dicho que el oído tiene dos funciones, la función auditiva, que la del caracol, y la función de equilibrio, que lo va a dar los canales semicirculares, el ocículo y el sacro. Vamos a ver eso. Pero bueno,
Acá tenemos los canales semicirculares, ¿ya? Bien ustedes, si nosotros hacemos un eje peñasco, ya así, este canal es perpendicular al eje del peñasco. Ese es el superior o anterior, ¿ya? Superior o anterior. ¿Ya? Hacemos un eje aquí. Este canal semicircular va a estar perpendicular al eje. Este es el superior o anterior, ¿ya? Luego tenemos otro canal que es el posterior. Hay un anterior y un posterior. El posterior es paralelo al eje, ¿sí? Paralelo. Y el externo, miren ustedes, por un ángulo de 30 grados, está hacia afuera. En el otro lado, igualito, pero se van correspondiendo, porque estos nos van a dar una idea de dónde estamos situados, pero de forma angular. O sea, de toda la cabeza. Yo muevo uno y de otro lado, estoy situado, ¿ya? Eso es lo que quería ver en este slide. Esa es la visión superior de lo interno, pero no la veo. Yo creo que mejor lo tenía acá, en esta. Y ahí tenemos entonces una proyección superior del laberinto óseo derecho en el suelo del cráneo. Y una proyección lateral del laberinto membranoso derecho. ¿Ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, ponemos una pecera con agua y le metemos un globo con agua, ¿sí? ¿Me entienden? Esta es una pecera que tiene agua. Le meto un globo con agua. Así. No, pero ese globo con agua que estoy metiendo es el laberinto membranoso. Y adentro de ese globo tenemos la endolinfa. En cambio, lo que está en la pecera, y la pecera, esto es un sentido figurado, ¿no? La pecera viene a ser el laberinto óseo y el agua, la peritinita. ¿Sí? Ahora sí me entendido. Así es cómo está constituido el laberinto óseo, afuera con la peritinita, y por dentro el membranoso con la endolina. ¿Ya? Creo que esa explicación es más clara que la otra. Ya, entonces ahí tenemos el oído interno, una visión superior, del medio vestíbulo coclear, octavo par y del laberinto membranoso derecho. Entonces ya les he dicho que todo esto está tallado en el peñasco y que esto está por dentro. Todo lo que está en azul es el laberinto membranoso, es el globo con agua, ¿ya? Y todo lo que está afuera es el laberinto óseo y por ahí transcurre también un líquido que es la peritinita. ¿Estamos? Son dos diferentes. Ya. Acá entonces tenemos ya, ¿qué nervio será este? El nervio vestíbulo coclear. El vestibular viene acá con sus ramitas y el coclear se va al caracol. Entonces estamos viendo cómo este caracol está tallado, son por 2 vueltas y media o 2 vueltas y un tercio de este caracol. Y por el centro tiene una columela, la vamos a ver. Entonces, su parte, digamos, membranosa, rodea como en tornillo, así, a todo el caracol. Vamos a ver ahorita otro. En realidad, soy sincera, de que tenía que yo hacer un poquito, revisar esta clase porque hay cositas más lento, ¿no? Pero el tiempo me ganó, porque teníamos que hacer el examen. Ya. Cúpula de la cóclea, entonces, ustedes se dan cuenta cómo es este cortecito. Miren, el caracol está rodeado, ¿sí? Y yo le estoy dando un corte coronal al caracol. Un caracol. Lo corto coronal. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver en esas vueltas? Ya, en esas vueltitas estoy viendo, miren ustedes, que este también es óseo, ¿no? Entonces este es como un tornillito donde dan la vuelta a los otros, pero estamos viendo solamente la parte ósea.
Acá está entonces el conducto auditivo interno, y este fondo del conducto auditivo interno está acá, y este es el modiolo, se llama esto. O sea, en un modiolo el hipotén, que va así, está rodeado de conducto. Y dentro de ese conducto va a ir otro, la parte membranosa que la vamos a ver en el conducto coclear, que es la parte membranosa, ahí tiene. Siempre estamos viendo la parte ósea. Por eso es que es importante que en la maqueta veamos esto, porque no es tan fácil de entender, pero más o menos se están dando cuenta, ¿no? Miren ustedes, toda la parte que está en amarillo está tallado el hueso, y todo lo que está en celestito es el membranoso, es el globito con agua que se dicho, ¿ya? Entonces, tenemos partes, los canales semicirculares óseos van a contener los canales semicirculares membranosos, que son los celestes. Y además, en la parte de la parte inferior van a tener una ampollita. El anterior y el posterior se fusionan en una sola ampolla. En cambio, el externo tiene sus dos ampollas y el superior tiene su ampolla. Entonces son 5 las ampollas, no son 6. ¿Por qué? Porque el anterior y el posterior se fusionan en un cubo. ¿Ya? Esas ampollas son las que son sencillas, vamos a ver cómo funcionan. Y luego tenemos la parte del vestíbulo que tiene el upsículo y el sáculo. El upsículo en sentido horizontal y el sáculo en sentido vertical. Luego, ¿qué tenemos que sacar del sáculo? Es horizontal. Luego viene aquí el conducto sacular que une el sáculo con el círculo, y el conducto reunión, donde se unen todos. Luego, ¿qué es esto? Esto viene a ser el conducto coclear, que va a ir dentro de quién? Dentro del caracol. Y como da 2 vueltas y media, o 2 vueltas y un tercio, entonces estamos viendo que está en este sentido. ¿Sí? Estamos viendo que está ahí. Y estamos viendo que en la parte de adentro de los celestitos, ¿quién va? La endolimfa. Y afuera de este, ¿quién va? La glénula. Entonces, ¿se entendió? Yo creo que esta pecera con el globo es un clásico ejemplo de lo que es el oído interno, ¿no? Así. O sea, no es que se separen, sino que cuando llegan al vestíbulo, el canal semicircular anterior y posterior, una de sus partecitas terminan juntas, en una sola columna. ¿Ya? En cambio, los otros terminan tal cual, por eso que son 5. No sé. ¿Ya? Y aquí miren ustedes para que vean cómo está también la arteria vestibular anterior, cómo está la coclear, la laberíntica, la inervación, todo eso está como un enmarañado fuerte. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Así. ¿Qué será este entonces? ¿Qué ganglio? El otro es el ganglio coclear. ¿Vale? Son 2 que van a formar que los nervios coclear y vestibular que se van a unir para dar el octavo palo craneal, que va a dar 2 ramas: la coclear, que se va al oído interno, y la vestibular, que se va a los canales semicirculares y a toda la parte del vestíbulo. Eso es lo que se está viendo. Entonces, ¿qué pasaría si yo al caracol lo estiro? Que no esté enrollado y mojado así. ¿Se acuerdan? Entonces, no se puede, pero para entenderlo mejor lo estiramos, ¿no?
Entonces, al estirarlo, estamos viendo que el conducto coclear está acá, en el centro, ¿no? Y entonces, cuando cortamos, vamos a ver estos redondos de acá. Entonces, acá estamos viendo la rampa vestibular hacia arriba y la rampa timpánica hacia abajo, ¿ya? Luego vemos que acá, en el centro, está la endolinfa y alrededor está la perilinfa. Miren, ventana redonda y la endolinfa, el conducto coclear. Todo eso. Entonces aquí tenemos el órgano de Corti, el órgano de la audición y ese órgano. Ese órgano de Corti o de Reina, como van a ver ustedes en fisiología, van a darse cuenta que los sonidos graves están arriba y los agudos están abajo, que debe ser al revés, pero eso lo explicaría un fisiólogo. Entonces tenemos el oído interno, el ligamento, el laberinto óseo y el ligamento del celeste en el canoso. Entonces, a ver chiquitos, ahora ya ustedes están en la capacidad de decir ¿qué canales semicirculares tenemos acá? Anterior y posterior. Este que está así y lateral. Perfecto. Este es el vestíbulo donde llegan esas ámpulas y también llega el utricúlo y el sacro. Este es vertical y este es horizontal y este es vertical. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en un carro y el carro parte rápido, ¿qué hace mi cabeza? Se va hacia atrás, ¿no? Por la inercia. Si yo estoy en un ascensor, voy a subir y voy a bajar, entonces también hago una cierta inercia. ¿Quién controla la inercia de la salida horizontal? El utricúlo. ¿Y quién controla la vertical hacia arriba? Y estos canales semicirculares son los que controlan todo el movimiento angular. ¿Por qué? Porque mueven los oídos y la compensa. Entonces, el movimiento lineal, horizontal, sacro. El movimiento perpendicular, utricúlo. Al revés, ¿no? Porque este es el que está hacia arriba y está horizontal. Y este, el movimiento angular. Eso ya es fisiología, pero para que anatómicamente tenemos que llegar ahí, ¿no? No que llegar ahí. Entonces, este es ya el conducto coclear que está en el caracol, y aquí estamos viendo en cada uno de los cortes de ese caracol, que teóricamente hemos cortado en la parte coronal, vamos a ver una parte de la sección de la cóclea, y este es el órgano de Corti, con los movimientos hacia arriba, rampa vestibular, ortipánica y hacia abajo rampa vestibular. Todos esos cortes. ¿Ya? Esos redonditos que hemos todavía. En realidad es una ingeniería de alto nivel. Por eso yo pienso que hemos sido creados por un ser supremo, ¿no? Es mucho lo que tiene en realidad. No es una cosa, es una cosa de locos. Entonces miren ustedes, acá tenemos la rampa timpánica, la rampa vestibular, y aquí el conducto coclear. Igualito en todos. ¿Y qué tenemos acá? El nervio coclear, con sus cambios espirales que van a cada uno, ¿no? Igualmente acá y un poco más adelante, una de esas agrandada para que se pueda apreciar cómo es ya el funcionamiento de cada parte. Primero, el videito de la fisiología, chiquitito, para que lo vean. Es que es la parte, lo que pasa es que, miren ustedes, se llega hasta arriba
y después se regresa. No es que pasa. Esa es la parte superior, es el helicóptero, lo que está encima. Esa es pregunta exacta. Miren el arbolito ahí, sino que está cortado. Y esas vueltas las hemos cortado. Entonces vemos rampa vestibular, rampa vestibular. Ahí vemos medios como al final se fusiona y se une al medio vestíbulo coclear únicamente. Ahí tenemos entonces el octavo par, que desarrolla a gran tamaño, ¿no? También a la rampa vestibular se llama escala principal. Dice, lo van a encontrar así. Entonces, cómo que funcionan estos sitios, todo eso lo van a ver en fisiología. Pero ya estamos adelantando lo que es el microscopio, ¿no? Vean ahí también la rampa vestibular, la rampa mecánica, células ciliares, internas y externas. Es toda una mecánica. Eso también es para que ustedes puedan ver mejor cómo se puede oír. Incluso hay una escala musical dentro de nuestro oído. Obviamente que no vamos a estar tocando los claro. Inclusive, no sé si ustedes han visto un televisor, porque a veces mi esposo ve televisión abajo, está viendo sus partidos, yo estoy viendo arriba. De repente lo mismo estamos viendo. Escucho primero lo que es, después lo mío. No sé si se dan cuenta de eso. O sea, hay variaciones tremendas. Miren que aumento ahí es cómo funciona. Entonces yo les hice un videito para ver cómo funciona el oído. Y ya con eso sí. Este ya lo hemos visto. Está por dentro, ¿no? No, pues está por dentro. Lo único que tocamos nosotros del peñasco es la parte del techo del tímpano, que es una partecita íntegra, que la vamos a buscar, y el oído interno, el meato del oído interno. Claro, sí. Porque tenga el techito, ¿no? Miren ustedes ahí el laberinto membranoso, que hemos visto vestibular, medio coclear, que se fusiona. ¿Y esto qué es? A ver, en la ampolla, o sea, en la ámpula que hemos visto en los canales semicirculares, en grande las ampulas tienen esto. Eso es lo que tiene. ¿Sí? La ampolla, el canal semicircular, y esto es microscópico, ¿no? Esos están allí. En cambio, en el círculo y en el sacro tenemos los otolitos. Son estas piedritas que al movimiento horizontal o al movimiento vertical se mueven. Y que los ancianos tenemos un poco más fundidas porque todo se va deteriorando. Vamos quedando un poco más sordos. Para la ventaja de ser un poquito sordo, tengo una tía que está en mi casa ahorita que tiene 90 años y no escucha muy bien, pero lee perfecto. Entonces lee el periódico, lee la televisión, todo, pero quiere que ponga el volumen muy altísimo. Y es que siempre ha usado volumen alto. Eso es malo. Eso es malo. Por eso que tienen que utilizarlo más suave. Entonces ven, movimiento vertical, movimiento hacia arriba, hacia abajo. Miren la ampolla más grande todavía. En cambio, este es el movimiento lateral de la cabeza. La vía auditiva, que la vamos a ver en neurometodología. Pero ya vamos viendo cómo va. No, pero es fácil, es bonito. O sea, no se van a sentir mal, no verlo ya. ¿Sí? ¿Y en qué parte está puesta la parte auditiva, no? Entonces, eso va a ver más adelante, ¿no? Entonces, miren, la respuesta a lo que se les preguntaba, ¿no? En principio, la causa más
pero sí de la inflamación timpánica es una infección del oído medio. Ajá. Si no se trata a tiempo y de forma adecuada, la otitis media puede propagarse por el ganglio mastoideo hasta las células mastoideas, mastoiditis, y ocasionan mastoideas. Hemos hecho un cuadro, todas las patologías probables que puedan venir si no se trata a tiempo esa patología. De manera análoga, los microorganismos patógenos de la nasofaringe pueden llegar al oído medio a través de la trompa a un oído. Entonces, siempre que se una faringitis, traten de hacer los consultorios para que no. Entonces, miren, después de esto, quiero el video. No sé, a ver quién es. Porque creo que el clínico me dice, lo ponía en la probabilidad. Transducción auditiva. Transducción auditiva. El sentido del oído es un proceso complejo conocido como transducción auditiva. El oído convierte las ondas sonoras en el aire en impulsos eléctricos que son interpretados por el cerebro. A medida que el sonido entra al oído, este pasa a través del canal auditivo externo, donde choca contra la membrana timpánica. La membrana timpánica vibra en respuesta al sonido. Sonidos de tono o frecuencias bajas producen vibraciones lentas. Y sonidos de bajo nivel o amplitud producen vibraciones de menor intensidad. Sonidos de alta frecuencia producen vibraciones rápidas. La membrana timpánica tiene forma de cono y se articula con tres huesos llamados huesecillos del oído. Ellos son el martillo, el yunque y el estribo. Los movimientos de la membrana timpánica hacen vibrar los huesecillos de modo que transmiten información sobre frecuencia y amplitud. Los tres huesos pivotean juntos sobre un eje. El eje del pivote está constituido por una serie de ligamentos que mantienen los huesecillos en posición dentro de la cavidad. El ligamento inferior del martillo y el ligamento posterior del yunque tienen una importancia crucial para el eje del pivote. En esta ilustración se han omitido dos estructuras que de otro modo impedirían la visualización de esta sección del oído medio. Estas son el nervio del cordón del tímpano y el tendón del músculo tensor del tímpano. A través de los huesecillos, las vibraciones de la membrana timpánica son transferidas a la platina del estribo. El estribo se mueve como un pistón, enviando vibraciones dentro de la estructura llamada laberinto óseo. El laberinto está lleno de un fluido llamado perilinfa. Si este funcionara de manera rígida y como un sistema inflexible, el movimiento del estribo no sería capaz de desplazar la perilinfa y por lo tanto no podría transmitir las vibraciones de la estructura ósea. Debido a la flexibilidad de la membrana llamada ventana redonda, los movimientos del estribo pueden desplazar la perilinfa, lo que permite que las vibraciones entren en el laberinto.
conocido como cóclea. Las vibraciones producidas por el estribo son transferidas hacia el sistema espiral y retornan para encontrarse con la membrana redonda. La posición del tubo en espiral, donde las vibraciones son enviadas al vértice de la cóclea, se llama escala vestibular. La porción que desciende se llama escala timpánica. Una tercera estructura llamada conducto coclear está situada entre la escala vestibular y la escala timpánica. El conducto coclear está lleno de un fluido llamado endolinfa y cuando se ve en sección transversal quedan visibles las ventanas que separan los dos sistemas. Ellas son la membrana de Reisner y la membrana basilar. Estas membranas son flexibles y se mueven en respuesta a las vibraciones que viajan hasta la escala vestibular. Seguidamente, los movimientos de las membranas envían vibraciones de vuelta hacia la escala timpánica. Una estructura especializada llamada órgano de Corti está situada sobre la membrana basilar. Mientras la membrana basilar vibra, el órgano de Corti es estimulado enviando impulsos nerviosos al cerebro a través del nervio coclear. Los impulsos nerviosos propiamente dichos son generados por células especializadas dentro del órgano de Corti llamadas células ciliadas. Las células ciliadas están cubiertas muy de cerca por una estructura llamada membrana tectónica. A medida que la membrana basilar vibra, las finas células ciliadas se friccionan contra la membrana tectónica, con lo cual se activan. Toda la membrana basilar no vibra al mismo tiempo. En lugar, áreas específicas a lo largo de la membrana basilar se mueven de manera independiente en respuesta a diferentes frecuencias de sonido. Bajas frecuencias hacen vibrar la membrana basilar cerca del vértice de la cóclea, y las frecuencias altas producen vibraciones cerca de la base. Este arreglo se conoce como organización tonotópica. Juntas, esta secuencia de eventos es responsable de la percepción acústica del mundo que nos rodea. Estos son miembros de la Magdalena. Y esto va a ser bien divertido. Si quieres saber de qué llegas, nunca te vas a soñar nada. Nosotros no sabemos. Estás en principio de todo. Es una guerra de persona que viene a pensar. El fin, Rusia, la Biblia, una buena ¿qué? ¿Qué? Yo ni bien me senté a dormir. La voz más
vaya a internet.